¿Qué hay, muchachos? Buenos días. Buenos días, doctor. Listo, a darle. Buenos días, doc. ¿Qué fue lo último que vimos? Creo que terminamos lo de los opioides, ¿sí lo acabamos? Quedan 2 compañeros de exponer opioides, nada más. ¿Perdón? Faltan 2 compañeros de exponer. Arre pues. Ya todos descansados de sus ricas vacaciones. Voy a dar ahí unos minutitos para que entren los demás porque están muy pocos. Entre el horario nuevo y las vacaciones, vamos muy pocos conectados. Adelante. Dale, hija. Buenos días, voy a empezar yo con la buprenorfina. Le das el siguiente. Ahí está. Bueno, la buprenorfina es un derivado de la tebaína, que es un alcaloide que está presente en el opio. Y este es un fármaco agonista-antagonista, ya que es un agonista parcial de los receptores mu-opioides que disminuye la percepción del dolor, pero también es un antagonista de los receptores kappa-opioides. Bueno, la buprenorfina, en comparación con la morfina, es de 25 a 50 veces más potente que la morfina y 0.2 miligramos de la buprenorfina sublingual equivalen a 6 miligramos de morfina oral. Y este suele ser un analgésico más seguro que la morfina porque produce menos depresión respiratoria en caso de una sobredosis. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en las indicaciones terapéuticas tenemos el dolor de intensidad moderada a severa, puede ser secundario a un infarto agudo al miocardio, a neoplasias, a enfermedad terminal, a traumatismos. También tenemos el dolor postoperatorio y el dolor crónico no oncológico, que es de intensidad moderada a severa, moderada, que con un AINES no se puede porque este es ineficaz o está contraindicado. ¿Le das a la siguiente, por favor? Respecto a la administración, bueno, la buprenorfina tiene una mala absorción gastrointestinal, por lo que la administración puede ser sublingual, intramuscular, intravenosa o transdérmica. De la dosis sublingual, en adultos tenemos que es de 0.2 a 0.4 miligramos cada 6 a 8 horas y en niños es de 3 a 6 microgramos por kilogramo de peso del niño cada 6 a 8 horas. En la intramuscular o intravenosa, en los adultos es de 0.3 a 0.6 miligramos por día y esto la vamos a fraccionar en 6 horas. Y la dosis máxima es de 0.9 miligramos por día. Solo encontré la dosis de los niños en la sublingual, en las demás no me parecían, y solo fue en una fuente, en las demás no, solo me parecían de adultos. Lo que pasa es que sin importar la vía, hija, es 3 a 6 microgramos por kilo. Okay. Sin importar la vía. Además, es un producto que habitualmente no usas en los niños, ¿verdad? Habitualmente no lo usas. Afortunadamente también. Bueno, respecto a la transdérmica, la dosis debe evaluarse dependiendo de la intensidad del dolor y la respuesta analgésica del paciente, pero la dosis inicial es un parche de 5 miligramos durante 7 días. Y aquí tenemos que no se pueden aplicar más de 2 parches a la vez, independientemente de la concentración de los parches, ni se puede incrementar la dosis en intervalos menores a 3 días. Le das a la siguiente, por favor. Perdón, hija, esos parches los hay de 5, de 10, de 20 y de 30 miligramos. Y habitualmente, la duración del efecto más o menos entre 3 y 4 días. Y hay otra presentación que se supone dura 7 días. Pero recuerden lo que les expliqué una vez sobre la diferencia entre vida media y efecto terapéutico. O sea, una cosa es que tengas todavía niveles circulantes del producto y otra cosa es que esos niveles sean terapéuticos. Entonces, aunque te dice el
el que fabrica el producto, que el parche dura 7 días, la verdad es que las personas ya cuando lo usan, además por el otro efecto de la tolerancia, el efecto puede no durar los 7 días y tenga que hacer el cambio de parche más frecuentemente. ¿Sí? Con cualquiera de las dosis, digo, de las presentaciones y con cualquiera de los opioides, acuérdense que existe el efecto de la tolerancia y entonces hace que vaya perdiéndose efectividad y tenga que o aumentarse la dosis o hacer los intervalos más cortos, ¿sí? Porque después ya no hay efecto. Continúa, hija. Haz la siguiente, por favor. Bueno, en las contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad al fármaco, la hipertensión intracraneal, el daño hepático renal, porque estas van a ser las vías de eliminación. También tenemos la depresión del sistema nervioso central, la depresión respiratoria grave o EPOC, miastenia gravis, y en el embarazo se puede administrar si el riesgo potencial justifica su uso. En las precauciones, bueno, estas deben ser en la intoxicación aguda por alcohol, en el síndrome convulsivo, en el traumatismo cráneoencefálico, estado de choque y cuando hay alteración de la conciencia de origen a determinar. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en la farmacodinámica, bueno, como les decía, este es un agonista parcial de los receptores mu opioides y este tiene una alta afinidad por el receptor, pero tiene una menor actividad intrínseca en comparación con otros agonistas mu opioides. Esto quiere decir que se va a unir preferentemente al receptor, pero que su efecto es parcial. Y esto clínicamente nos va a dar un inicio lento de la acción y un fenómeno que se conoce como efecto techo, que es donde una vez que se alcanza determinada dosis, los efectos de la buprenorfina van a hacer una meseta. Y esto puede ser beneficioso ya que los efectos secundarios que están relacionados con la dosis, como son la depresión respiratoria, que es muy importante, la sedación, se van a estancar alrededor de los 32 miligramos, lo que va a resultar en un menor riesgo de sobredosis en comparación con otros agonistas opioides. Bueno, la buprenorfina lo que hace es que funciona presinápticamente cuando se une a los receptores mu en las membranas celulares, que son receptores unidos a proteínas G. Y de esto ya nos habló Ramiro, pero les voy a explicar rápido lo que hace la buprenorfina. Bueno, cuando la buprenorfina se une al receptor mu, causa que se fosforile el receptor y se promueve la liberación de las subunidades de la proteína G. La subunidad alfa se separa de la beta y la gamma y causa la inhibición de la adenilciclasa, lo que va a reducir los niveles de AMP cíclico y también nos va a dar la regulación de los canales iónicos. Y esto va a limitar la liberación de los neurotransmisores y va a dar lugar a la hiperpolarización de la membrana celular, previniendo que haya nocicepción y produciendo analgesia. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos un cuadro de las acciones de los receptores opioides sobre la analgesia. Y aquí, bueno, en este fármaco los que nos importan son el mu y el kappa, que las acciones agonistas en el receptor mu son analgesia, que tiene eficacia en la mayoría de los tipos de dolor inflamatorio, y la acción antagonista mu sería la hiperalgesia, la aversión y la compensación reducida ligada al alcohol. En cuanto al receptor kappa, las acciones agonistas serían la analgesia débil y el potencial desvío del efecto alucinógeno y catatónico, así como los efectos aversivos, que son efectos molestos, también la catatonia, las alucinaciones y la hipertermia. Y las acciones antagonistas, que la buprenorfina es un antagonista de receptor kappa, tenemos que va a bloquear la analgesia ligada al estrés, aumenta la sensibilidad al dolor visceral químico y bloquea la inmovilidad ligada al estrés.
Das a la siguiente, por favor. Ahí nada más una corrección, hija. Dice arriba, analgesia, dice, eficacia en la mayoría de los tipos de dolor. Nada más quítale lo inflamatorio, o sea, es la mayoría de todos los tipos de dolor. O sea, inflamatorio y no inflamatorio. Okay. O sea, es analgésico en general. Lo demás, depresión respiratoria, mucho, estreñimiento, mucho. ¿Sí? Y lo de las alucinaciones, pues es en general, lo puedes presentar con cualquiera de estos. Pero sí, efectivamente, se ve más en los fármacos que actúan en capas, o sea, en este caso, con la Bupre, ¿verdad? ¿Le das a Continúa, la hija. siguiente, por favor? Bueno, respecto a la farmacocinética, tenemos que la buprenorfina tiene una biodisponibilidad de alrededor del 75%. Esta es más alta después de la administración intravenosa o subcutánea, es más baja por la vía sublingual y va a ser aún más baja cuando se administra por vía oral, por lo que les mencionaba de que tiene una mala absorción gastrointestinal. Las concentraciones en sangre alcanzan su máximo en 5 minutos después de la inyección intramuscular y cuando la administración es sublingual se alcanza en 1 a 2 horas. La duración de la analgesia que tenemos con este fármaco es de 4 a 8 horas. Y también vamos a encontrar que en el 96% va a estar unida a proteínas, que son dos principalmente, que son la alfa y la beta globulina. Respecto al metabolismo, bueno, este va a ser en el hígado por el citocromo 3A4 y se va a metabolizar a norbuprenorfina por N-desalquilación. Y esta y la buprenorfina pueden sufrir glucuronidación a metabolitos inactivos que son la buprenorfina 3-glucuronida y la norbuprenorfina 3-glucuronida. La eliminación es principalmente por vía fecal, aproximadamente en un 70%, y un 20% se va a eliminar por vía renal en forma de conjugados. Le das a la siguiente, por favor. En las interacciones con otros medicamentos, tenemos que con el alcohol y con antidepresivos tricíclicos, lo que causa es que aumenten los efectos depresivos. Con los inhibidores de la monaminoxidasa va a poner en riesgo la vida por alteración de la función del sistema nervioso central, por la función respiratoria y cardiovascular. Con opiáceos, anestésicos, hipnóticos, sedantes, antidepresivos, neurolépticos y en general con medicamentos que lo que hacen es deprimir el sistema nervioso central, los efectos se van a potenciar. Y también tenemos que puede intensificarse la eficacia o debilitarse con inductores o inhibidores del citocromo 3A4. Cuando son inductores, lo que hacen es debilitar la eficacia y cuando son inhibidores, intensifican la eficacia. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, los efectos adversos en el sistema nervioso central suelen ser la somnolencia, el temblor, la desorientación, las alucinaciones, convulsiones, depresión. En el sistema digestivo pueden aparecer las náuseas, estreñimiento, vómito. En el respiratorio, la depresión respiratoria, que hay que tenerla muy en cuenta. En los cutáneos, el prurito, la sudoración, la erupción en la zona de aplicación cuando se aplica un parche, pero esta última, la erupción, suele desaparecer unas 24 horas después de que se retira el parche. También tenemos otros como la anorexia, la retención urinaria, bradicardia, cefalea, vértigo, pero los más frecuentes son la somnolencia, los mareos, las náuseas, vómito y pues, la depresión respiratoria. Tienes ahí como raros la hipotensión y la retención urinaria, pero esos yo creo que son de los frecuentes junto con obviamente la depresión respiratoria. Pero el estreñimiento, la retención urinaria, hipotensión,
sí son frecuentes. La sudoración, o sea, la diaforesis también. Yo creo que depende mucho de la sensibilidad de cada persona a los efectos del fármaco, ¿eh? Hay gente que se la pone y que andan como si nada, pero sí la gran mayoría de las personas presentan estos efectos adversos, que serían más bien efectos secundarios más que adversos, ¿no? Continúa, hija. Bueno, ya sería todo de mi parte. ¿Le das a la siguiente? Muy bien, Bueno, aquí están las referencias. muy bien. Gracias. ¿Y quién más faltaba? Yo, buenos días. ¿Sí me escucho? Perfectamente bien. Sí, solo que no funciona mi cámara y por eso no la puedo prender. No te apures. Bueno, yo voy a exponer nalbufina, ya por último en tema de opioides, y pues esta pertenece al grupo de opioides agonistas antagonistas, por lo que tiene un techo para analgesia. Bloquea la analgesia opioide en el receptor mu o es neutral en este y activa el receptor kappa. También pertenece al grupo de opioides débiles. ¿Le das, por favor? Bueno, en cuanto a su forma farmacéutica, pues tenemos que cada ampolleta de solución inyectable va a contener clorhidrato de nalbufina de 10 miligramos. La presentación de la inyección es en solución líquido para inyectar de forma subcutánea, intravenosa o intramuscular. Siguiente. En cuanto a indicaciones terapéuticas, pues tenemos que es un analgésico útil para cuadros de dolor leve y moderado y también en dolor agudo en postoperatorio, preoperatorio, procedimientos obstétricos y como suplemento de analgesia general balanceada. Siguiente. Bueno, antes que de las contraindicaciones, les digo que ¿por qué elegir este medicamento? Porque los agonistas antagonistas y los agonistas parciales tienen dosis techo en la producción de depresión respiratoria, lo cual se debe a su diferente actividad sobre los dos tipos de receptores. Esto explica que después de una sobredosis con estos fármacos, pues es muy rara una depresión respiratoria que vaya a comprometer la vida. Y por lo general la función cardiovascular se mantiene normal, puede haber una leve bradicardia o hipotensión. Ahora sí, en cuanto a contraindicaciones, pues se contraindica en hipersensibilidad a los componentes de la fórmula o cuando sea simultáneo con agonistas de tipo mu, como la morfina, y como esta se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones, pues se debe tener cuidado a administrarla en pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Siguiente. En cuanto a precauciones generales, pues se debe tener cuidado al prescribirlo a pacientes con antecedentes de abuso de sustancias o por periodos muy prolongados. Este también puede causar una elevación de la presión intracraneal por la depresión respiratoria que va a vasodilatar los vasos y retener dióxido de carbono. También puede disminuir la capacidad mental y o física necesaria para realizar tareas pues fáciles y peligrosas. Por eso se debe tener cuidado al inicio del tratamiento, especialmente o tras un aumento de la dosis o tras un cambio de formulación y si se está administrando junto con otro medicamento. Siguiente. En cuanto al embarazo y la lactancia, pues... Perdón, hija, déjame te interrumpo. Regresa a la diapo. ¿Produce depresión respiratoria? Sí. ¿Te parece que sí? Pues bueno, yo leí que no, pero en precauciones generales pues me salía que sí. No, en Bueno, teoría que sí no. produce, pero que no compromete la vida como los demás. O sea, no es tan... Pues en teoría no, hija, eso es lo que la hace segura. O sea, esa es tu opción. Cuando quieres usarla en algún paciente que tiene un problema respiratorio,
X el que sea, y que no te interesa causarle nada de depresión, ¿sí me explico? Respiratoria. Entonces, al ser antagonista mu, es lo más seguro, ¿sí? En cuestión respiratoria. Entonces, no produce depresión respiratoria. Ok. Nada. Nada de nada. Entonces, todo lo demás está bien, pero no Ujú. produce depresión respiratoria. Lo de cirugía del tracto biliar es también una precaución con todos los opioides. Todos los opioides, de una u otra forma, causan un aumento en el tono de los esfínteres. Entonces, por decir una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas que causa mucho dolor, toda la secreción pancreática drena en el duodeno a través del esfínter de Oddi. Entonces, incluso ese esfínter puede aumentar su tono y disminuir más la secreción pancreática, y obviamente eso generaría más dolor pancreático. Entonces, si el paciente tiene un dolor de origen pancreático, todos los opioides estarían contraindicados. ¿Por qué? Porque pueden aumentar el tono del esfínter y generar más problema pancreático. Más sin embargo, pues es riesgo-beneficio, ¿ah? O sea, si el vato está cayendo en un estado de shock por el puro dolor, o si está en un grito, pues le pones y no tienes otra opción, pues le pones el opioide, ¿no? O a lo mejor ya le pusiste 2, 3 dosis de ketorolaco y no se le calma, bueno, pues le pones el opioide, sabiendo que le puede causar más problema pancreático, ¿no? A veces la prioridad es quitar el dolor. Pero esto es en general para todos los opioides. Pero pues eso es lo padre de la analbufina, hija. Para eso existe el analgo, para evitar la depresión respiratoria. Entonces, pues ni siquiera como precauciones se la pueden usar con toda seguridad. Continúa. Ok. Y en cuanto en el trabajo de parto, ¿sí puede disminuir la presión respiratoria del recién nacido? Híjole, en el sentido estricto tampoco. Tampoco. Ahí el problema no es la depresión respiratoria del bebé, es la depresión en general del bebé. O sea, el bebé debe de nacer activo, fuerte, ¿sí? Reactivo. Y obviamente, como estos fármacos sí causan sedación, sí causan depresión en general, no depresión respiratoria. Entonces, luego sí nacen láceos o flácidos, hiporreactivos, ¿sí? Aparte que pueden generar al nacer abstinencia al opioide, ¿va? O sea, con cierto grado ya de adicción al opioide. No por una dosis, o sea, si la señora, no sé, llegó accidentada o le dio un dolor de, no sé, lo que tú quieras, un infarto, si quieres. O sea, si le pusiste una dosis de opioide, no pasa nada. Ni van a ser adicto el chavo, o sea, no pasa nada. Acá el riesgo en el embarazo se refieren en general con los opioides al uso continuo. No porque le pusiste una dosis, o sea, realmente por una dosis no pasa nada. Porque, oye, es que vamos a operar a la señora, le voy a poner morfina. Le voy a poner fentanilo. O sea, ¿cuánto le vas a poner? No, una dosis. Pasa nada. Que finalmente la va a eliminar, ¿no? Y si el chavo no va a nacer en ese momento, pues no pasa nada. Pues él sigue cuidadito en el vientre de su mamá y respirando y comiendo lo que le da su mamá, entonces no pasa nada. Por una dosis. Ahí se refieren por si que la señora tuviera alguna enfermedad donde se va a usar el opioide de manera crónica, entonces sí van a hacer con muchas broncas el chavo. Ahí sí. Ok. Bueno, en cuanto al embarazo debe administrarse, pues si el beneficio justifica pues el riesgo, y en la lactancia se debe evitar. Siguiente. En cuanto a reacciones secundarias y adversas, pues las más frecuentes serían sedación, sudación, náusea y vómito, sequedad de la boca y vértigo. En cuanto a otras que no son tan frecuentes, tenemos que en el sistema nervioso va a causarnos nerviosismo, inquietud, depresión, llanto, disforia, etc.
En cuanto a cardiovasculares, pues hipertensión, hipotensión, bradicardia y edema pulmonar. En cuanto a gastrointestinales, pues calambres abdominales, dispepsia y disgeusia. En el respiratorio, pues tenemos que no causa depresión respiratoria. Y en otros tenemos dificultad para hablar, visión borrosa, calor y rubor. También se ha reportado alergia. Y siguiente. No quiere decir que el paciente vaya a presentar todo a la vez, ¿no? O sea, son algunos más un síntoma que otro, ¿verdad? Por decir, en cardiovascular, lo habitual es hipotensión, no hiper. Es hipotensión lo habitual. Y en el sistema nervioso central, lo habitual es sedación, ¿verdad? No nerviosismo, inquietud, al contrario, te calma. Pero lo que sí, la diaforesis, la somnolencia, la náusea, la hipotensión, eso sí es exageradamente frecuente. Continúa. Siguiente. Siguiente. Bueno, en las interacciones con otros medicamentos, bueno, tenemos que, a pesar de que la nalbufina tiene actividad como un antagonista narcótico, también, pues en pacientes no dependientes no va a antagonizar los efectos analgésicos de los narcóticos. Por lo tanto, a los pacientes que reciban un analgésico de este tipo o anestésicos generales y otros depresores del sistema nervioso central, por ejemplo, el alcohol, de manera junta con la nalbufina puede tener un efecto aditivo. Y cuando se contemple utilizar pues este tipo de tratamientos juntos, se debe reducir la dosis de alguno de los agentes. Siguiente. Bueno, en dosis y vía de administración, la dosis usual para un adulto normal de 70 kilogramos es de 10 miligramos cada 6 u 8 horas por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. Y esta dosis pues puede repetirse dependiendo de la necesidad y se debe ajustar de acuerdo a la condición clínica del paciente y teniendo en cuenta el uso de otros medicamentos. En cuanto a uso como anestesia general, requiere pues dosis un poco más elevadas para la inducción de 0.3 a 3 miligramos sobre kilogramo y de mantenimiento de 0.25 a 0.5. Siguiente. Bueno, en caso de ser necesario, también se debe administrar otras medidas de soporte cuando se nos presenta sobredosificación o ingesta accidental. Se puede usar uso de oxígeno, líquidos intravenosos y vasopresores y el hidrocloruro de naloxona como antídoto específico. Y eso sería todo de mi parte. Ok, no más de insistir, ¿va? Se supone que no toca al mío, bueno, por el contrario, ¿va? Entonces no tiene nada que ver con la cuestión respiratoria, ¿sí? Como otros, pues como la Bupre o la morfina. Muy bien, hija, muy bien. Muy bien. Entonces, ándale, ¿quién se sale de la presentación? Entonces, estábamos, bueno, vimos neuromoduladores, ¿no? Vimos por ahí a la Carva, ¿sí? Faltaban estos dos. Y luego ya íbamos a empezar, a ver lo de los segundos grupos de medicamentos más utilizados, ¿verdad? Que son los antibióticos, que son los antimicrobianos, ¿sí? En general, ¿verdad? Hablábamos de ver como el segundo síntoma más común, que es la fiebre, y vamos a explicar qué era la fiebre. ¿Alguien leyó acerca de qué es la fiebre? Sí, doctor, yo preparé el tema. Ok, Pamela. A ver, pues adelante, hija.
¿Sí me escucho bien? Yo sí. Sí. Ok, bueno. Pues voy a presentar el tema de fiebre. Ok. Y pues para este tema preparé lo que es la definición y generalidades de la fiebre, la fisiopatología, los mecanismos de acción de los antipiréticos y también preparé un poquito sobre la hipertermia porque me pareció importante hablar tantito sobre ella. Bueno, pues vamos a empezar con la fiebre, generalidades y las definiciones. Ok, pues vamos a definir a fiebre como un aumento de la temperatura corporal que va a superar la variación diaria normal. Esto va a estar acompañado de un incremento del punto de ajuste hipotalámico, que ahorita vamos a explicar qué es eso, y esto nos va a traer como resultado un cambio de un nivel normotérmico hasta uno febril. Por ejemplo, pues que un paciente cambie su temperatura de 37 grados a 39 grados centígrados. El organismo va a tener, en un ambiente neutro, va a producir un poco más calor del necesario para poder mantener una temperatura entre los 36.5 grados centígrados y los 37.5 grados centígrados, que es lo que se considera como normal. Bueno, pues en las condiciones normales y a pesar de la variación de la temperatura ambiental, el organismo va a mantener la temperatura normal gracias al centro termorregulador del hipotálamo, que ya les dije que vamos a hablar ahorita más adelante de él. Y pues lo que va a hacer es que va a equilibrar el exceso de producción de calor que se va a producir en el hígado y en la actividad muscular con la pérdida de este mismo calor mediante la piel y los pulmones. Ok. La fiebre va, como ya mencioné, pues va a estar en su control, va a ser una función del hipotálamo, y en este vamos a tener 2 porciones y neuronas en cada porción. En la porción anterior, las neuronas van a ser sensibles al aumento de la temperatura y con ello van a desencadenar mecanismos para disipar el calor. Estos mecanismos pues son la sudoración y la dilatación vascular cutánea. Y pues si tenemos un problema en esta zona, vamos a presentar hipertermia, que la vamos a tratar más adelante. Y por otro lado, las neuronas de la porción posterior van a ser sensibles a disminución de la temperatura. Con esto van a desencadenar mecanismos para conservar el calor, todo lo contrario a la porción anterior, que es pues suspender la sudoración, los escalofríos y la constricción vascular. Ok. Estas neuronas de las 2 porciones van a recibir 2 tipos de señales del cuerpo, que es las procedentes a los receptores de frío y calor que tenemos en el organismo. Estos van a llegar por los nervios periféricos y pues también la temperatura de la sangre que va a irrigar esa región. Estos 2 tipos de señales pues se van a integrar en el centro termorregulador del hipotálamo, pues para así mantener una temperatura normal. Ok, hay que tener en cuenta que la fiebre va a variar en el transcurso del día. Por ejemplo, tenemos una fiebre matutina que es en este periodo donde se va a presentar la temperatura más baja en el organismo. Esta va a ser de aproximadamente 37.2, bueno, mayor a 37.2 grados centígrados, y tenemos también la temperatura vespertina. Esta es mayor a 37.7 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que una variación normal diaria puede estar de 0.5 grados centígrados más o menos, y en personas que se encuentran en una fase de recuperación de alguna enfermedad febril, pues esta variación normal puede estar hasta 1 grado, ya sea mayor o menor. Y pues hay otros datos que tenemos que considerar sobre la temperatura porque puede variar mucho, depende de la persona. Por ejemplo, en las mujeres, pues en las semanas antes de la ovulación, 2 semanas, la temperatura matutina va a ser menor, y en la semana de la ovulación esta puede aumentar hasta 0.6 grados centígrados. Igual pues tenemos una clasificación muy general de los rangos de temperatura. Tenemos una temperatura normal, como ya mencioné, de 36.5 a 37.5 grados centígrados, una febrícula de 37.6 a 37.9 grados centígrados, y ya la fiebre se considera cuando aumenta de 38 grados centígrados. Ok, otro factor que es muy importante en cuanto a la fiebre, pues es saber en qué zona se debe tomar la temperatura.
Pues las más comunes es la rectal, la oral, la axilar y la de la membrana timpánica. Pero pues cada una va a variar. Por ejemplo, la temperatura bucal es de 36.8 la media, pero esta puede variar 0.4 centígrados, ya sea más o ya sea menos. Y la rectal va a ser 0.4 centígrados mayor a esta. También hay que tener en cuenta que pues hay que identificar cuál sería el mejor lugar, la mejor zona para tomar la temperatura dependiendo del paciente, ya que, por ejemplo, si se toma la temperatura oral, pues existe la posibilidad de que el paciente llegue agitado y esto puede ocasionar que la temperatura se mida un poco más baja. Por ejemplo, también la temperatura que se toma en la membrana timpánica es la que más variaciones puede presentar, hasta 0.8 grados de diferencia en la fiebre que en realidad tiene el paciente. Y pues bueno, ya vamos a hablar ahora sí de la patogenia de la fiebre. Bueno, para entender todo el concepto y todo el proceso de la patogenia de la fiebre, pues tenemos que definir primero unos conceptos, que es, el primero es pirógeno. Este viene del griego piro y significa fuego. Es cualquier sustancia que vaya a producir fiebre en el organismo. Vamos a tener dos tipos, que es el pirógeno exógeno y las citocinas pirógenas. Los pirógenos exógenos, estos se van a producir, pues obviamente en el exterior del paciente y casi todos son productos de microorganismos. Unos ejemplos que tenemos de estos, pues es la endotoxina de tipo lipopolisacárida, que se va a producir por la mayoría de las membranas de las bacterias gram negativas. Tenemos también las toxinas del el Staphylococcus aureus, también las toxinas de los estreptococos tipo A y B, y pues obviamente también las que van a producir los virus, las espiroquetas, los protozoarios, algunos medicamentos y hasta las mismas reacciones inmunes que produce el cuerpo. Y en segundo lugar tenemos las citocinas pirógenas. Estas también se llamaban anteriormente pirógenos endógenos. Estas se van a producir por células mieloides y endoteliales que van a producir estas citocinas, y se cree, bueno, no se cree, sí está confirmado, que estas se van a producir cuando se va a activar las células fagocíticas, que se activan estas por los pirógenos exógenos. Entonces, lo que va a pasar es que entra un pirógeno exógeno al cuerpo y lo que va a hacer el organismo es activar las células fagocíticas, y estas células fagocíticas, al estar estimulándose por esos pirógenos endógenos, van a formar pirógenos endógenos. O sea, el exógeno forma el endógeno. Y pues los más comunes van a ser la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón alfa. Ok, ahora que ya tenemos esos conceptos y sabemos cómo se produce cuál, pues vamos a hablar de la elevación del punto de ajuste hipotalámico por citocinas. Ok, pues la fiebre ya vimos que va a ser causada por citocinas, por pirógenos tanto endógenos como exógenos. Pero se cree que los internos o los endógenos son los que van a producir directamente el aumento en el centro termorregulador del hipotálamo. Aquí, pues el primer paso para que esto suceda es este proceso que está aquí. Pues el primero es que los agentes endógenos y exógenos se incorporen a la circulación. Pues ya vimos que los endógenos van a hacer que se produzcan los exógenos van a hacer que se produzcan los endógenos. Esto debido a los leucocitos del anfitrión y pues a las células fagocíticas. Entonces, pues va a empezar la infección, se activan estas células, se producen las citocinas endógenas y van a pasar a circulación. Aquí empieza el viaje al sistema capilar hipotalámico. Estos pirógenos endógenos van a elevar el valor de referencia del centro termorregulador. Ok, ¿y cómo va a pasar esto? Bueno, esto es un proceso que pues va a empezar con una detección de lipopolisacáridos, que es una parte, como ya había dicho, de la pared de las bacterias gram negativas y de otras bacterias, y esta se va a unir a una proteína que es la proteína de unión lipopolisacárido. Luego,
este complejo de unión pues se va a unir a un receptor de un macrófago cercano y esto va a provocar ya la liberación de las citocinas endógenas que ya les mencioné, que es la interleucina 1 y 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón. Ahora, estas interleucinas, estos factores endógenos se van a ir a la circulación general y van a llegar a los órganos circunventriculares. Estos órganos pues son estructuras cerebrales que se localizan en el encéfalo y están principalmente cerca del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo, y pues la característica de estas estructuras es que no tienen barrera hematoencefálica. Ok, entonces el siguiente paso, el paso 3, es que van a llegar a la lámina terminal y al área preóptica, que son los centros de regulación. Aquí lo que va a pasar es que los factores citocínicos se van a unir a los receptores endoteliales que van a estar en la pared del vaso del endotelio del hipotálamo. Y pues aquí van a interactuar con otras células y van a activar el ácido araquidónico. Este ácido, pues ya sabíamos que estimula la COX-2 y va a sintetizar las prostaglandinas. Las prostaglandinas, va a aumentar la producción de prostaglandinas, en especial de prostaglandinas E2. Y ya esta prostaglandina va a aumentar también la producción de liberación del AMPC cíclico y este es el que se va a encargar de incrementar el punto de ajuste de la termorregulación. ¿Qué va a pasar cuando esto ocurra? Cuando se ajuste el punto de termorregulación, pues lo que va a producir el hipotálamo, va a intentar conservar y producir calor y esto va a ser lo que va a provocar la fiebre. Hay que tener en cuenta que otros factores también dentro del sistema nervioso van a estar involucrados en la producción de fiebre, que es, por ejemplo, el tallo cerebral y la activación simpática medular premotora. Ok, una vez que ya este punto del centro termorregulador del hipotálamo se elevó, pues aquí van a entrar en acción las neuronas del centro vasomotor que van a activar la vasoconstricción y esto va a redirigir la sangre hacia los órganos más internos, lo que va a causar palidez y frío en las manos y pies de la persona. Y pues ya en este punto de la fiebre la temperatura puede aumentar de 1 a 2 grados centígrados y aquí es donde se pueden presentar los escalofríos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el hipotálamo va a presentar procesos de conservación como la vasoconstricción del calor hasta que la temperatura de la sangre que está alrededor de él pues se vuelva a adaptar a esta nueva situación que está elevada. Y ya pues el hipotálamo se va a encargar de mantener esa temperatura con los mismos mecanismos que se encarga de mantener una temperatura normal. Y pues ahora lo siguiente que va a ocurrir es el reajuste. Esto es muy importante porque debido a este reajuste es por lo que la mayoría de las fiebres se pueden controlar solas sin necesidad de medicamento. Lo que pasa aquí es que pues ya el punto de ajuste del hipotálamo se va a volver a ajustar otra vez a una temperatura más baja porque estaba alta, a una temperatura normal, y esto puede ocurrir debido a 3 acciones. La primera es la acción de la fiebre tal cual, en esta va a estar implicado el sistema inmunológico, y lo que ocurre aquí es que empieza a controlar el agente que la originó para poder disminuirla. La segunda es porque se disminuye la concentración del pirógeno, ya sea porque el paciente esté menos expuesto a él, y la tercera ya es por una administración de antipiréticos, un tratamiento farmacológico. Y pues esto va a iniciar un proceso de pérdida de calor. Ya el hipotálamo entendió que su temperatura estaba muy alta y la va a volver a bajar. ¿Esto cómo? Pues con vasodilatación y sudoración. Y pues va a continuar así el hipotálamo con esos mecanismos hasta que vuelva a estar normal la temperatura del cuerpo. Ok, y pues hay que resumirlo para que quede muy claro. En resumen, cuando entran organismos como bacterias, virus, entre otros microorganismos al cuerpo, pues las células fagocíticas van a reaccionar, los monocitos y los macrófagos, y las células del endotelio. Y pues van a tratar de destruirlas y conforme vayan haciendo eso van a producir pirógenos que van a estimular
a las células del cerebro para liberar pequeñas proteínas que son las citocinas, estas de aquí. Y estas se van a ir a circulación y pues son las responsables de las respuestas inmunes y las inflamatorias, y cuando entran a circulación se sintetizan y van a aumentar la producción de prostaglandina E2 y también de AMP cíclico. Y pues van a hacer que se incremente el punto de ajuste de termorregulación del hipotálamo. El hipotálamo va a empezar a hacer mecanismos para conservar y producir el calor, se va a producir la fiebre, y pues ya cuando se produce la fiebre empieza todo el proceso de volver a ajustarse, ya sea por los 3 mecanismos que comenté, y pues así se va a conseguir una termorregulación en la fiebre. Ahora, pues es importante, consideré importante agregar, cómo la exploración física se debe de hacer. Es verificar cronológicamente los antecedentes del paciente, esto pues para saber si es una infección, ya sea porque estuvo en contacto con personas infectadas, porque estuvo en una área donde había un vector de infección, o si estuvo expuesto al sol. Esto ahorita vamos a hablar más al por qué preguntar si tuvo exposición solar. Bueno, también es importante saber que cuando llega un paciente con fiebre hay que iniciar su tratamiento, su análisis siempre en el mismo lugar donde se midió la temperatura. Y pues también hay que considerar las situaciones especiales, por ejemplo, en bebés, en ancianos, en niños, en pacientes que tienen tratamiento farmacológico que puede hacer que la fiebre sea más, que amortigüe la fiebre, o por ejemplo en pacientes que tienen tratamientos con antagonistas de citocinas porque la va a parar. Y pues aquí agregué una tabla que nos puede más o menos orientar sobre la temperatura normal de los niños en cada etapa. Y también es importante agregar que las pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar en la fiebre, pues es una biometría hemática completa. Sobre todo aquí vamos a buscar el recuerdo diferencial para poder identificar una infección, y la velocidad de eritrosedimentación. Esta nos va a servir para encontrar una inflamación. Ya, ok, el tratamiento. Bueno, el objetivo del tratamiento en la fiebre va a ser 3 puntos, que es bajar el punto de ajuste hipotalámico que aumentó, facilitar la pérdida del calor y aliviar los síntomas secundarios. Pues como ya mencioné, la mayoría de las fiebres que son por causa de infección, pues van a ceder por sí solas, a menos que se trate de una infección pues ya más grave. Y por ejemplo, en el caso de una infección por virus, pues sí está recomendado el tratamiento farmacológico. En caso de la infección por bacterias, también está recomendado, mas sin embargo, no usarlo nos puede ayudar a identificar qué tan eficiente es el antibiótico que vamos a usar en el paciente, pero pues de igual manera se puede implementar un tratamiento farmacológico. Y pues hay que considerar que hay infecciones que no producen fiebres, que hay fiebres que no son producidas por infecciones, y que hay infecciones que tienen periodos intermedios donde la temperatura puede ser normal. Por ejemplo, el caso del dengue, que entre semanas, pues la verdad no sé muy bien cómo está el ritmo de la fiebre, pero hay incremento en ciertos días de la infección. Ahí te voy a interrumpir, hija. Mira, dale como 3, 4 diapos para atrás, ahorita te digo. Esta presentación vas muy bien. Ahí. Vas muy bien, sobre todo porque le estás dando el enfoque de etiología infecciosa. ¿Sí? O sea, toda esta cascada que está mencionada en esta diapo, lo inicias con una infección, ¿sí? Pero hace rato lo explicaste que no todas las fiebres son infecciones y no todas las infecciones causan fiebre. Entonces, efectivamente, en la gran mayoría de los procesos infecciosos va a haber fiebre, pero no en todos. Y de la misma forma, desafortunadamente, aunque se los explicas, la gran mayoría de los médicos fiebre lo traducen igual a infección. Pero por decir, estos pirógenos endógenos o citocinas pirógenas se pueden elevar por otro motivo. Por decir, un paciente con un traumatismo cráneoencefálico puede tener fiebre. Un paciente con una enfermedad inmunológica, ¿sí? Por decir un lupus o una artritis reumatoide que tiene elevaciones grandes de factor de necrosis tumoral, pues pueden tener fiebre.
y no precisamente va a ser una infección. Un paciente con un tumor, con un cáncer, ¿sí? También cuando su sistema inmunológico está reactivo a ese proceso tumoral, está liberando cantidades grandes de factor de necrosis y puede tener fiebre, o de interleucinas y puede tener fiebre, y no tiene una infección. Ahí te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre fiebre e hipertermia? Bueno, a todos. Te pregunto a ti porque tú estás con la clase, pero ¿cuál es la diferencia entre fiebre e hipertermia? Pues que la fiebre está producida por un pirógeno, ¿no? Y la hipertermia es más como un golpe de calor. No. En la hipertermia vendría siendo que simplemente hay un fallo en los mecanismos de reguladores de lo que estaba comentando mi compañera, del ajuste de la termorregulación. Por definición, nada más, por definición, ¿qué es fiebre y qué es hipertermia? No, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es fiebre y qué es hipertermia? La hipertermia es una producción excesiva de calor. ¿Y la fiebre? También, ¿no? Sí. O sea, fiebre es un aumento de la temperatura corporal. Hipertermia también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo, doctor, bueno, en la fiebre hay un cambio en el punto de referencia hipotalámico y en la hipertermia no. En la hipertermia no hay un cambio en ese punto de ajuste. A ver, otra vez. En la fiebre hay un cambio del punto de referencia establecido en el hipotálamo y en la hipertermia no. En la hipertermia no hay un cambio en el punto de ajuste del hipotálamo. Simplemente hay una producción excesiva de calor y no puede ser termorregulada por los mecanismos del hipotálamo. Bueno, ahí estás haciendo una diferencia entre la fiebre o hipertermia normal y la hipertermia maligna. Que sí ya son tipos de hipertermia, güey. Donde en la hipertermia maligna no hay un control, no hay una regulación. Se sube y el vato ya anda en 42, 43 grados y no echa a andar sus mecanismos reguladores. Que los mecanismos reguladores es precisamente la diaforesis. ¿Verdad? O sea, el paciente suda y se moja para bajar la temperatura corporal. Pero en sí, nada más por definición, ¿cuál es la diferencia entre fiebre e hipertermia? La fiebre es arriba de 38 y la hipertermia arriba de 40. No. No. Las dos son fiebres, las dos son arriba de 38. Ya la maligna, ahí sí. Sería que la fiebre se produce por algún padecimiento o enfermedad, y en cambio pues la hipertermia es por estar expuesto a un tipo de clima. No, ahí estás hablando del choque de calor. No, miren. Doctor, ¿podría ser el sudor? De que, por ejemplo, en la fiebre, pues ya hay sudoración y en la hipertermia, pues no la podemos ver como tal porque no se presenta sudoración. No, ahí estás hablando, haciendo la diferencia entre hipertermia y síndrome febril. No, miren. Lo que pasa es que para la literatura, Chana y Juana es lo mismo. Pero no es lo mismo. A ver, el paciente llega y te dice, doctor, vengo a consulta porque tengo hipertermia. ¿Sí? ¿Así llega? ¿Qué llega diciendo el paciente? Tengo temperatura. Temperatura. Tengo temperatura o fiebre. Entonces, fiebre es un síntoma. Fiebre es, no más que para algunas personas, es calentura, ¿va? Pero fiebre o calentura es un síntoma, es una percepción de aumento de la temperatura corporal. Porque a veces te dicen las personas, ay, doctor, es que traigo mucha calentura. Y luego tú le pones el termómetro y le dices, oye, trae 36, ¿cuál chinga calentura? No, doctor, es que es de la interna.
No, o sea, interna, externa es lo mismo. Tiene que marcar, o sea, tiene que ser más de 38 grados. Entonces, una cosa es que el paciente se sienta caliente y otra cosa es que tenga hipertermia. Entonces, la diferencia entre fiebre y hipertermia es que fiebre es un síntoma e hipertermia es un signo porque es medible. Hipertermia es aumento de la temperatura corporal. Y fiebre es el síntoma, es la manera como el paciente lo percibe. Entonces, todo esto que explicas, hija, nada más en vez de fiebre cambia la hipertermia. ¿Sí? Y ya después hablarás de todas las causas de hipertermia, infecciosas, no infecciosas, inmunológicas, tumorales, hipertermia maligna por desajuste del hipotálamo, que por fallas en el sistema nervioso central, bla, bla, bla. Pero todo eso es hipertermia. Fiebre es la percepción que tiene el paciente de su temperatura corporal. O sea, uno es un síntoma, el otro es un signo, porque es medible. ¿Sí? Entonces, fiebre o calentura es lo mismo, es un síntoma. Ahora, síndrome febril, ahí sí es otra cosa. ¿Qué es un síndrome? Un Conjunto de signos y síntomas. Conjunto de signos y síntomas. Ahora, ¿cuáles son esos signos y síntomas del síndrome febril? Que tiene que ver con toda esta diapo. ¿Perdón? La fiebre, la sudoración. Van dos. Rubor, ¿no? No. No todos se ponen Hipertermia. rojillos, hija. ¿Perdón? Hipertermia. Por eso la fiebre o hipertermia, la sudoración, ¿qué más? Aumenta el ritmo respiratorio y el cardíaco también. No. O sea, sí, pero eso no es parte del síndrome. Fatiga. A todos nos ha dado, nada más que no ponen atención, fíjense. ¿Diarrea? No, no, bueno, si es de causa gastrointestinal, sí, pero no. Miren. Escalofríos. Escalofríos, falta uno. Fatiga. A todos les ha dado, fíjense. Fíjate que, ¿qué tienes? Es como que me voy a enfermar, así decimos, ¿verdad? ¿Qué, hijo? ¿Qué te pasa? No, jefe, fíjate que me siento raro, así como que me quiero enfermar. Malestar general. Malestar general. Y así en ese orden sucede. ¿Qué? ¿No vas a salir? No, fíjate que me voy a acostar un rato, me siento bien mal, me siento raro. Y luego vas y te acuestas y pinche madre, échame una cobija. Oye, espérame, pues si estamos a 40 grados. No sé, güey, yo tengo un chingo de frío. Échame una cobija. Escalofríos. Y a todos les ha pasado. Y luego después llega tu jefa, te toca. Anda, hijo, estás hirviendo. ¿Sí? Fiebre. Ahí va el tercero. Y luego después empiezas a sudar a madres. Diaforesis. Y luego ahí ya entró el mecanismo regulador para que no siga elevando tu temperatura corporal. Ahí tu hipotálamo está jalando con madres. Malestar general, escalofríos, hipertermia y diaforesis. Esos son los 4 componentes del síndrome febril. Entonces, una cosa es fiebre, otra cosa es síndrome febril, otra cosa es hipertermia. Hipertermia es el signo, ¿sí? Que tiene muchas causas. Pero nos vamos a enfocar, así como está esta diapo, así como llevas tu clase, hacia el origen infeccioso, que es lo más frecuente. Entonces el miércoles le seguimos con este mismo tema, porque ya nos pasamos un minutito. Está bueno pues, muchachos. Agradezco su atención. Vas bien, hija, ¿eh? Vas bien. Muy bien, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. El miércoles, Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Bueno.